Y bueno amigos, mañana hay Champions League, ustedes ya saben, bueno, hoy hay Champions, pero realmente lo importante es el día de mañana porque juega papá, juega el 14 veces campeón de Europa y ustedes ya saben que me encantan las previas de Champions porque sencillamente aparece un futbolista en la rueda de prensa para dar sus declaraciones o su visión de lo que puede o no estar sucediendo con el Real Madrid. Por supuesto, también vamos a escuchar al entrenador, vamos a repasar la convocatoria que tiene cosas interesantes y vamos a analizar lo que es esa previa, ese partido de mañana contra el Braga en el Bernabéu. Y que por supuesto seguramente nos va a dejar bastante encaminado. Mejor dicho, creo que podemos conseguir la clasificación el día de mañana. Así que bueno, ya saben más o menos a lo que vamos el día de hoy. Así que lo de siempre les voy a pedir como único favorcito es que me acompañen hasta el final de este video. Y sin muchísimo más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Ya ustedes lo saben, aquí traemos información del Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y justo lo que les estaba comentando, mañana hay previa, partidazo de Champions League y además en el Bernabéu, que yo creo que ya le da un toque bastante especial. Y vamos a repasar por supuesto la previa. Lo de siempre, me gustaría empezar hablando de la convocatoria, en este caso pues bueno, los mismos tres porteros. Tenemos en la defensa Carvajal, Álava, Nacho, Lucas Vázquez, Fran García, Rudiger y Ferland Mendy, quien realmente vuelve a la convocatoria. Y como ya escuchamos hace unas cuantas horas al entrenador, es el lateral de izquierdo titular, Fran García es el apoyo y ahí está Camavinga por si acaso. Y bueno, hablando un poco del centro del campo, no está Tchouaméni, que ya sabemos que va a estar un tiempo importante de baja. Tenemos también allí a Bellingham, que finalmente sí ha entrado en la convocatoria. Pero ya ustedes saben mi opinión al respecto con Jude Bellingham. Si es posible no arriesgarlo, pues que no se arriesgue. Y por supuesto, creo que no va a jugar mañana seguramente. También tenemos la presencia de Arda Güler, que por fin tiene toda la pinta de que mañana vamos a ver sus primeros minutos. Lo hemos visto en los entrenamientos últimamente y la verdad es que el chico parece estar bastante bien. Y en el ataque, pues los cuatro futbolistas y el desterrado, los tres delanteros y el desterrado Brahim Díaz, que bueno, ya vamos a escuchar un poco a Ancelotti hablando de eso. Quiero empezar estas intervenciones con unas palabras que ha dicho Nacho, capitán del Real Madrid, que va a ser seguramente el capitán el día de mañana, aunque no sé si vaya a jugar o no, porque bueno, Ancelotti y Álava es que es increíble lo de Ancelotti cuando se pone con un jugador y seguramente acabe jugando Rudiger, porque como tampoco va a poder jugar el sábado, es muy probable que acabe jugando Álava y Rudiger allí. Vamos a ver qué es lo que hace Ancelotti, pero quiero que escuchemos la primera intervención de Nacho, que ha tenido que hablar algo de Vinicius y me ha parecido bastante llamativo. Puede ser que tenga esa sensación, ¿no? Que en Champions parece que esté todo como más calmado. No sabría decirte el porqué, si es el ambiente, los estadios, los jugadores contra los que jugamos. No sabría decirte, lo ideal sería que fuera todo como los partidos de Champions, ¿no? Pero como he dicho antes, tanto Vinicius como el equipo estamos trabajando para que se vaya suavizando todo poco a poco, para que se centre en jugar, que es lo más importante. Además Vinicius lo sabe, que es ahí donde él sabe dar su máximo nivel y entre todos vamos a luchar por ello. Y bueno chicos, ahí está lo que comentaba Nacho, justo lo que seguramente muchos de nosotros pensamos, y es que a Vinicius en Champions, qué casualidad que no provoca, en Champions, qué casualidad que nunca hay problema ni nada por el estilo. Y creo que lo comenta muy bien Nacho en ese aspecto. Es un futbolista que se sale sobre todo en la UEFA Champions League y es algo que obviamente tiene jodido a los antimadridistas. Creo que lo de Nacho es perfectamente lo que todos pensamos y que no se entiende en lo absoluto cómo este hombre tenga tantos problemas en la liga. Por supuesto ya, o sea, sí se entiende, pero es que nos parece increíble. Y como en la UEFA Champions League lo único que hace Vini es salirse. Otra de las cosas que comenta Nacho es acerca de su compañero, su nuevo compañero Jude Bellingham. Ha dicho también algo bastante interesante porque bueno, creo que todas las personas que le hemos escuchado hablar de Bellingham han tenido únicamente buenas palabras para el inglés. Nacho no ha sido la excepción. Creo que ha dicho algo bastante interesante y quiero que lo escuchemos ahora. Bueno, yo lo dije un día y también se lo he escuchado a mucha gente. No tiene ADN Real Madrid, es un luchador, un ganador. Cada entrenamiento y cada partido lo único que le importa es competir y ganar, que es lo que
lo que te obliga a este escudo. Entonces, bueno, aparte creo que ha empezado de la mejor manera en el Real Madrid, metiendo muchos goles, ayudando al equipo tanto arriba como defensivamente. Y bueno, él solito lo ha demostrado que está capacitado para eso y mucho más, y es una alegría tremenda, ¿no?, tener ese tipo de jugadores aquí. Quizás es de los fichajes que más han marcado aquí en el Real Madrid los últimos años. Bueno, creo que esa es la frase llamativa del discurso de Nacho: tiene ADN Real Madrid. Creo que todos estamos de acuerdo con que Bellingham, además de que ha caído de pie, no solamente ha caído de pie en el Real Madrid, da la sensación de que es un futbolista que ha nacido para jugar en el Real Madrid. Definitivamente ha nacido para jugar en el Real Madrid, y es algo que, bueno, hay que tener en cuenta, sobre todo porque es un futbolista el que, por cierto, hoy escuchábamos a Frank Lampard decir que habría sugerido el fichaje de Bellingham porque creo que era 20 millones de euros, y que finalmente no se ha concretado porque les parecía excesivo pagar 20 millones de euros por un futbolista de la edad que tenía Bellingham en su debido momento. Es interesante lo que comenta Nacho y creo que estamos todos de acuerdo. Tiene ADN Real Madrid y, por supuesto, creo que estamos todos muy contentos de tenerle, y que además todo lo que aporta, porque está bien, tiene mucha personalidad, pero también es lo que aporta dentro del terreno de juego, que al final siempre va a ser lo más importante, por mucho carisma que puedas llegar a tener. Ahora vamos a escuchar a Nacho hablando de otro de sus nuevos compañeros, esta vez hablando del turco Arda Güler, que la verdad no ha empezado del todo bien. Es un contraste ahí con el inicio de Bellingham en su carrera como futbolista del Real Madrid. Pero es un futbolista que mucha gente tiene en cuenta por muchas cosas, y creo que Nacho no es la excepción. Ha querido dedicarle unas palabras, le han preguntado por él, y esto es lo que ha dicho Nachito Fernández, el carnicero, como le dijeron en España. Bueno, Arda es un jugador muy joven, pero tiene un talento increíble. Yo creo que un futuro impresionante por delante. Creo que es un jugador que tiene unas características hechas para jugar en el Real Madrid. Es verdad que lo que necesita pues, es jugar y demostrarlo, pero bueno, creo que ya está prácticamente recuperado de las molestias que lleva arrastrando de principio de temporada, y nada, con ganas tiene el equipo de verle jugar, de disfrutar en el campo, y como te digo, el potencial que tiene es increíble. Y bueno, creo que Nacho sabe, al igual que muchos de nosotros, mis queridos estimados, que Arda tiene un talento excepcional y que seguramente vaya a tener la oportunidad de romperla en el Real Madrid. Todos estamos deseosos de verlo. También Nacho comenta pues que no ha tenido mucha suerte con el tema de las lesiones, aquello, lo otro, y que por supuesto es un futbolista que, bueno, al que necesita ir cogiendo confianza para poder entrar en la dinámica que se necesita para poder estar al máximo nivel dentro del Real Madrid. Así que me gusta mucho que Nacho lo comente, haga ese énfasis, y que, bueno, que todos tenemos las mismas ganas, Nachito, de ver a el futbolista, a este caballero dentro del terreno de juego. Por cierto, hoy se ha confirmado la renovación de Eduardo Camavinga, renueva hasta el año 2029, y bueno, ya van a ser 6 añitos más para disfrutar de Camavinga, uno de los mejores futbolistas que tenemos en la plantilla actualmente, y no tengo ninguna duda. Quiero que escuchemos ahora a Carlo Ancelotti hablar un poquito acerca de Brahim. Ese temita que al parecer está dejando cierta polémica, porque, bueno, por supuesto, Brahim es un futbolista diferente que seguramente en cualquier otro equipo del mundo tuviese ya 2000 y pico de minutos, casi 2000 o quizás más, no lo sé de verdad. Y aquí en el Real Madrid, pues la verdad es que está cayendo prácticamente en el olvido. No sabemos por qué el tema de Ancelotti. Entonces quiero que escuchemos lo que dice Carlo al respecto de Brahim, al que dice tiene un cariño especial porque jugó en el Milan. No he entendido la pregunta. ¿Se ha hablado con él? Sí, ¿se has hablado con él o si ha pasado algo? Yo he hablado con él, estoy hablando con él. La verdad es que no ha tenido muchos minutos. La verdad es que sé perfectamente que es un jugador que puede aportar y puede ser disponible. La competencia, como he dicho, es muy grande, pero es un jugador que me gusta por sus características, que es serio, que es profesional, y que va a tener su papel. Puede ser mañana, puede ser en los próximos partidos, pero no. He leído que tengo algo contra él, que está sentenciado. No, yo no sentencio a nadie. No soy un juez que sentencia. La sentencia es una muy mala palabra que vosotros utilizáis mucho.
no digo vosotros, pero algunas veces le digo, este jugador está sentenciado. Es muy malo, sentenciar no es bueno. Yo no sentencio a nadie. También Brahim, tengo que decir la verdad, tengo algo especial por él, porque él ha jugado en el Milán. Ya te digo yo que no me gustaría ser una de las personas más especiales de la vida de Carlo Ancelotti, se los digo totalmente en serio, porque si esta es la forma de tratar a las personas a quien consideras especial, no entiendo tampoco el hecho de que diga que hay mucha competencia, porque había competencia cuando estaba la BBC, que se marcaban 60, 50 y 30 goles cada entre ellos, y la verdad es que era entendible. Pues bueno, lo de Asensio, lo de el otro era Morata, se entendía perfectamente porque eran futbolistas que la estaban rompiendo, pero futbolistas que no están aportando mucho en cuanto a nivel de productividad, y que Ancelotti me diga que hay mucha competencia, pues la verdad le encuentro poco sentido a don Carlo Ancelotti. Pero bueno, si él dice que no hay nada, pues bueno, no hay nada y ya. No vamos a tampoco entrar en la polémica, en lo otro. O sea, ya lo que pasó, pasó. Esperemos que Ancelotti se dé cuenta pronto de que tiene un futbolista ahí que perfectamente le puede dar momentos de calidad. Y como les dije el día de ayer también, chicos, no es solamente lo que puede aportar el chico este Brahim, es que también nos ponemos a dar cuenta de algo y nos vamos a encontrar con que seguramente tenga, por ejemplo, los mismos goles que Rodrigo. En la liga creo que Rodrigo lleva 2 y Brahim lleva 1 o algo así, es lo que estuve viendo. O sea, es que es realmente impresionante y se entiende bien poco definitivamente lo que está pasando con nuestro amigo Brahim Díaz. Pero bueno, vamos a confiar en Ancelotti de que aquí no ha pasado absolutamente nada al respecto. Ancelotti también le han preguntado por las declaraciones de Puyol que van relacionadas con Vinicius. Y que bueno, dijo que tal vez le hubiese gustado aconsejarlo, hablar con él un poco la cosa, y Ancelotti ha respondido un poco a este tema, que yo por cierto en mi otro canal hice un video hablando de esas declaraciones de Carles Puyol, en las que me parecieron bastante hipócritas, la verdad. Jugadores del Barcelona. Ese Puyol que tiene mucha experiencia, quiere hablar con Vinicius, que hable personalmente con Vinicius. Creo que Vinicius sigue marcando la diferencia, esto es lo que pensamos nosotros. Después, que él tenga que mejorar su actitud en alguna circunstancia, puede ser que sí, pero pensamos también que ha mejorado muchísimo y que sigue mejorando, y nosotros estamos encantados con él, con lo que hace en un campo, que es jugar a fútbol e intentar de hacerlo lo mejor. En los últimos 2 partidos es verdad que se ha un poco descolocado en algunos momentos, pero seguir diciendo que su actitud no es verdad, porque su actitud ha mejorado mucho comparándolo con los años pasados. Bueno, me parece muy bien y muy interesante que Ancelotti resalta algo, y es muy importante porque dice, por ejemplo, que Puyol tiene mucha experiencia, si quiere hablar con él, puede hablar con él personalmente, y lo hace haciendo énfasis en que el otro muerto de hambre, el Boyan que venga a decirle a Vinicius que cuando la carrera de Vinicius ya es 10 veces más grande que la carrera del sinvergüenza de Boyan Kirkic, el nuevo Messi de la Masía. Es que es absolutamente impresionante, y bueno, Ancelotti muy inteligentemente le ha colocado en el olvido. O sea, este Puyol pues sí tiene mucha experiencia, pero el otro ni siquiera sé quién es, y la verdad es que es hasta mentira decir que Vinicius no ha mejorado su forma de jugar, Muy bien en este aspecto Carleto Ancelotti, creo que ha estado bastante bien, y que la verdad me gusta en ese aspecto que Ancelotti vaya defendiendo un poco los intereses de Don Vinicius Junior. Nada, voy a despedir este video, espero que hayan disfrutado de esta previa. Vamos a estar por supuesto muy atentos a lo que suceda mañana. Ojalá que hoy el Palancas también nos dé un poquito de alegría para completarlo con una victoria el día de mañana y una posible clasificación. Es imposible que el Barça se quede fuera esta vez de la fase de grupos, aunque bueno, no sé. O sea, viniendo del Palancas creo que cualquier cosa se puede esperar, pero que se meta un sustico pues la verdad tampoco nos caería del todo mal. Déjame tu opinión en los comentarios, lo de siempre, like, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.